pase a Berenice Pérez, que viene de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Laura, ¿me apoyarás, verdad, con la presentación? Ya, creo que sí. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera rápidamente agradecer al Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, a Jamie, a Laura y a todas las compañeras, los compañeros que trabajan pues para llevar a cabo este encuentro, ¿no? Este importante encuentro. Yo les comparto que desde el 2015 he estado trabajando en distintas cárceles de la Ciudad de México con personas con discapacidad. Y me he centrado desde el 2017 con personas con discapacidad psicosocial que están en dormitorios, entre comillas, especiales y que usualmente se les denomina como los dormitorios psiquiátricos de las cárceles. Entonces, lo que les quiero compartir tiene que ver mucho con esta experiencia. De inicio, me parece importante compartirles algunas reflexiones que han surgido gracias a este trabajo. La primera de ellas, si me apoyas con la siguiente, Laura. La primera de ellas tiene que ver con cuestionar como horizonte de acción el funcionamiento óptimo de las personas. Es decir, esto ha tenido que ver con las condiciones de la cárcel, con ver cómo es que las personas están en condiciones sumamente precarias, pero también con discusiones que han surgido del grupo de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo, al cual pertenezco, y donde nos parece importante interrogarnos términos como funcionamiento, capacidades, desarrollo, corregir a las personas, porque todos estos términos pueden orientarse a lo que hemos concebido como normalidad. Entonces, aquí en México, por ejemplo, durante la pandemia ha prevalecido una frase en medios de comunicación, grupos políticos, etcétera, como volver a la normalidad. Esta frase pareciera esperanzadora en términos de que finalice la pandemia y que volvamos a lo establecido, incluido el orden y el sentido común establecidos. Y entonces, grupos y colectivos de personas con discapacidad nos dicen alto. ¿De verdad queremos volver a la normalidad? Porque esa normalidad ha significado para mí no acceder a ciertos espacios, ver obstáculos cotidianamente en distintos ámbitos de mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, y vinculado a mi trabajo en la cárcel, cuestionar el horizonte de la normalidad ha significado replantearme por qué necesitamos la cárcel y qué debemos abrir para cerrar las cárceles y los espacios psiquiátricos en los que he estado compartiendo. Una segunda cuestión es ir contra la idea de reducir a las personas como consumidoras de servicios, sean básicos o especializados, servicios médicos, asistenciales, comunitarios, institucionales. ¿Cuáles son nuestras nociones de sujeto, de ese sujeto que accede a los servicios? Y si los servicios pueden ser entendidos como lugares de espera. Si es así, ¿qué es lo que esperamos? En el caso de las cárceles, para muchísimos casos, es la espera de la justicia. Por un lado, a veces se le concibe a este sujeto que busca o exige un derecho como un sujeto infantilizado, negado o que tiene que ser corregido constantemente. Y en ese sentido, las personas con discapacidad se les suele reducir a objetos. Entonces, me parece importante profundizar cómo se dan y qué significados atraviesan estos intercambios y qué, digamos, sobre las relaciones en la búsqueda y exigibilidad de los servicios. Porque a veces esta espera se vuelve agobiante y mortífera, ¿no? Entonces, en el sentido de que son otros los que toman las decisiones de qué servicio dar y cómo darlo. En tiempos de pandemia parece que la espera se alarga, ¿no? Para algunos sectores o se complejiza para algunos sectores. Por ejemplo, ¿quiénes merecen vacuna? Esa ha sido una discusión importante ahora que han llegado las vacunas a distintos países de América Latina y del mundo.
quiénes están al frente a la pandemia y quiénes toman las decisiones y con base en qué criterios lo hacen, por ejemplo, para indicar quiénes son los primeros que deben ser o las primeras que deben ser vacunadas. Y es que en estos procesos, los estados, nos dice Javier Aullero, definen y crean cierto tipo de sujetos e identidades. De esta manera, en la intersección de exigibilidad y acceso a servicios, el Estado nos educa políticamente, nos da cursos intensivos sobre el funcionamiento del poder y esto lo podemos observar especialmente en los sectores pobres, por ejemplo, con las largas horas de espera para recibir un servicio, las filas, etcétera. Por ello, el acceso a los servicios tiene que ser entendido también como una lección política. ¿Qué es negociable? ¿Quién puede ser interlocutor o interlocutora del Estado? Y si podemos definir como servicio cuando se trata de una asistencia social mínima y discrecional. Y el tercer punto es cuestionar los discursos y las nociones hegemónicas que han prevalecido en las profesiones que hemos trabajado en la rehabilitación de personas con discapacidad. A veces estos discursos y estas prácticas se basan en preceptos que no reconocen la integralidad, por ejemplo, la diversidad de situaciones y condiciones que experimentan las personas, o tenemos dificultades para visualizar la singularidad del sujeto. En el caso de trabajo social, por ejemplo, para mí ha significado dar un paso atrás con relación a la categoría central de la profesión, que es la intervención. No dar por sentada que la intervención en trabajo social pues ya está dada. Por ejemplo, en las cárceles ha significado repensar cómo estamos interviniendo con personas con discapacidad en la cárcel y apostar por una práctica que no reduzca que no nos lleve a reforzar la política punitiva de la institución. Cómo encontrar cierta distancia, ¿no?, con esta política punitiva, cuestionar las formas veladas que a veces profesionalmente nos llevan a cosificar a los sujetos o que las propuestas de intervención dejan por fuera las tensiones y la asimetría que sí se manifiesta y se hace latente en el encuentro con los otros. Por eso es que abrazo mucho esta propuesta del encuentro internacional sobre una noción de rehabilitación comunitaria emancipatoria y quizá como apuesta provisional que sea una guía para nuestras prácticas. La siguiente, por favor. Un primer paso, la siguiente, por favor, sería cuestionar el orden establecido, porque probablemente eso ha significado desventajas para ciertos sectores de la población. ¿Qué podemos o tendríamos que desplazar? ¿Qué nociones normalizadas han guiado nuestras preguntas y objetivos de investigación? ¿No? También considerar que los servicios de rehabilitación son necesarios y potencian las posibilidades de las personas, pero ¿qué dicen los servicios existentes sobre nuestra relación con el Estado y a qué tipo de servicios deberíamos aspirar? Que eso también a veces me parece que la oferta de servicios existentes nos parece suficiente o creemos que ahí es nuestro horizonte de acción. Sin embargo, creo muy importante preguntarnos a qué servicios debemos aspirar. Los discursos profesionales entran en contradicción constantemente. Entonces, me parece muy importante cuestionar premisas y prácticas capacitistas en nuestros discursos profesionales. Y en ese sentido, es muy relevante reivindicar la autoridad epistémica de las personas con discapacidad. Por último, una última cuestión en este sentido es asumir que la producción de conocimiento no solo es una cuestión racional. Para mí esto ha sido muy, muy importante. En trabajo social, por ejemplo, se concibe la intervención como una acción racional, objetiva, con propósitos muy claros desde un inicio, pero en el trabajo de campo dentro de las cárceles he podido replantear esta noción de intervención, ya que he tenido una experiencia encarnada, o es así como yo la he querido dimensionar, porque supone una forma de conocimiento desde la experiencia manifestada en la carne, ¿no?, en el cuerpo. Ello implica no centrar todo en la cognición y la memoria, porque las formas de conocimiento no solamente son textuales, sino son sensoriales y sociales, y eso ha sido tan enriquecedor porque ha trastocado mucho las prácticas que inicialmente teníamos dentro de la cárcel. Sí, perdón. Tenemos un minuto para cerrar la presentación.
Perfecto, ya voy para allá. Entonces, creo que con esta última idea sería importante preguntarnos cómo nos implicamos con los proyectos y los procesos de investigación que emprendemos, cómo nos involucramos con otras personas en la producción de conocimiento y cuestionar las nociones dicotómicas y simplificadas, ¿no? Finalmente, quisiera retomar algunas cuestiones de Mario Ruffer, donde él nos dice la escucha como un registro de la diferencia y efectivamente en la escucha hemos podido atender a ciertos elementos que sin ella simplemente pasarían de largo. También ha sido importante evitar las tensiones. Él dice dejar de hablar de los oprimidos para poner el acento en la opresión. Y en este caso me parece importante poner el acento en estas nociones de normalidad que nos atraviesan. Y por último, la búsqueda de horizontalidad exige un cuidadoso trabajo de vigilancia para poder explicar la complejidad de las simetrías que se hacen latentes en nuestro encuentro con las otras personas, para no simplificar ni romantizar la realidad. Eso sería lo que quisiera compartirles. Muchas gracias. Perfecto, estamos justo en el tiempo. Entonces vamos a revisar las preguntas del público en este momento. Tenemos 2 preguntas que son generales para los 3 expositores. La primera es sobre la disponibilidad de estudios o datos sobre el volumen y caracterización sociodemográfica de población con enfermedades crónicas y degenerativas secueladas por COVID. Si es que alguno de los 3 panelistas tiene datos sobre académicos, académicas que hayan estado investigando eso, o si ustedes también han investigado el tema de la población que tendrá secuelas por COVID. La segunda pregunta abierta es sobre el impacto que tendrá la falta o insuficiencia de atención debido al COVID y de qué manera la academia se está instalando con un sentido de urgencia, propuestas y políticas públicas para reducir ese impacto. Le doy la palabra a quien quiera contestar cualquiera de las 2 preguntas. Laura, mira, y para todos los que nos están viendo y escuchando, bueno, yo en relación a la primera pregunta, acá en Chile yo tengo el conocimiento de que hay algunos equipos, algunos dentro de la Universidad de Chile y otros trabajando en el extranjero que están trabajando en relación más que a una revisión cuantitativa de lo que, o sea, de cuántas personas secueladas por COVID o que terminan con grados de discapacidad importantes. Aún los equipos están investigando, por lo menos acá en la Universidad de Chile, en el Departamento de Kinesiología, en el área respiratoria. Yo sé que están trabajando con algunos académicos también de España, viendo de qué manera, cuáles son las principales consecuencias y cómo debiera ser el abordaje respecto a cómo se debiera abordar la rehabilitación en esta población. Ahora, respecto a cuánto es la población que está afectada, yo no tengo datos, o por lo menos no los he revisado, pero creo que además es bastante, está bastante asociado a las personas que salen de las unidades de cuidados intensivos, que están mucho tiempo, digamos más de un mes, en ventilación mecánica, y muchos de ellos están con una discapacidad que en algún momento puede ser transitoria y otros puede ser que se les puede producir otro tipo de discapacidad mucho más permanente. Claro, perfecto. Muchas gracias. Una pregunta para Vladimir, que habló mucho sobre el tema del modelo biomédico hegemónico. ¿Cuál podría ser un elemento clave para combatir este modelo, para cambiarlo? Bueno, sí, esa es una buena pregunta porque no es fácil, ¿no? En verdad que la respuesta es compleja. El modelo biomédico creo que es una
es una reproducción del modo de sociedad que tenemos hoy, ¿no? El modo de sociedad capitalista, de todo que se reproduce en todos toda nuestra vida y sobre todo en la salud. Entonces, el modelo biomédico tiene la salud, entiende que salud es una ausencia, ¿no?, de enfermedades, es una forma de ganar lucros. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que pensar políticas generales y creo que no solo de salud, creo que salud es fundamental, pensarmos formación, pensarmos políticas públicas que refuercen como atención primaria, como centros, ¿no?, de rehabilitación comunitaria, pero creo que tenemos que hacer acciones sobre todo intersectoriales. Creo que la salida siempre para todo eso es intersectorial. No tenemos fuerza suficiente, pienso yo, para cambiar, sino con los movimientos sociales, sino con acciones de otros sectores de la sociedad, para empezar a hacer cambios que sean realmente efectivos, ¿no?, para cambiar el modelo de atención. Perfecto, muchas gracias, Vladimir. Ahora una pregunta dirigida específicamente a Berenice. ¿Qué papel juega la interseccionalidad en los estudios que realizas tú con tu equipo en el abordaje de personas con situación de discapacidad y privadas de libertad? Sí, gracias. Pues realmente juega un papel muy importante porque, y cabe decir que no es lo mismo entendiendo la interseccionalidad, perdón, no únicamente como el cruce o la sumatoria de categorías que nos permitirían entender la complejidad de un fenómeno. Y esto lo comento porque a veces la interseccionalidad la podemos concebir eso, ¿no?, como la sumatoria de clase, género, edad o generación, procesos racializadores. Sin embargo, por ejemplo, hemos encontrado que en el caso de las mujeres prevalece mucho más la cuestión de clase y género, y en el caso de los hombres, de procesos racializadores y clase. O sea, que la intersección no se da de igual manera para todos los grupos o sectores, ¿no? Lo que sí tratamos de enfatizar es que la desigualdad estructural es lo que origina la mayor cantidad de problemáticas que viven las personas privadas de libertad, porque eso es lo que va a derivar en un carente acceso de justicia, unas sentencias larguísimas, sin posibilidades de poder debatir, digamos, esas sentencias o poder revertir las sentencias, y que a la salida también encontrarán, digamos, su tiempo en la cárcel va a sumar a las desigualdades que ya venían sumando desde muy pequeños o pequeñas, ¿no? Entonces, sí ha sido muy importante entender estas articulaciones y tratar de no solamente quedarnos con el momento de privación de libertad, sino entender ese fenómeno como un circuito penitenciario que inicia desde antes de entrar a cárcel y que va a continuar después cuando salgan, si es que salen, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Berenice. Ahora tenemos un espacio para unas palabras de cierre en las que esperamos que Mónica, Berenice, Vladimir puedan interactuar con lo que se queda cada uno, de lo que expuso el otro. ¿Algo más que quisieran agregar? Tenemos el espacio para abrir un poquito más el diálogo. Bueno, me parecieron ambas presentaciones muy interesantes. Creo que es muy enriquecedor saber qué están haciendo o en qué estamos trabajando en los distintos países de dentro del continente, de qué manera también nos ha afectado la pandemia desde el punto de vista de en nuestro quehacer investigativo, respecto a que también eso a nosotros nos ha provocado dificultades para poder hacer muchas veces trabajo de campo, juntarnos con organizaciones,
Y creo también que, por ejemplo, en el caso de Berenice, creo que es muy interesante el hecho de cómo, desde el punto de vista del mundo dentro de las cárceles, que muchas veces es invisibilizado, y cuando eso se asocia a discapacidad, de qué manera estos dos aspectos provocan aún mayor deterioro, digamos, dentro de las personas que están cumpliendo esas dos, o cumplen esas dos características, estar dentro de la cárcel y estar en una condición de discapacidad. Y también respecto a cómo Vladimir nos contaba de cómo es el trabajo en Brasil, viendo también que en algún momento de la pandemia todos los países hemos vivido periodos de crisis, algunos como nosotros actualmente, que bajamos un poco pero volvemos a subir, y de qué manera países también con mucha población han sufrido, ha sido más difícil el control de la pandemia, y creo que eso es un factor bastante importante, el que podamos plantear nuestra experiencia y reflexionar respecto a cuál es nuestro rol en este escenario, digamos. Perfecto, toda la razón. Vladimir, Berenice, ¿algo más que agregar? Sí. No, solo decir que creo que más que nunca tenemos que tener una atención primaria, rehabilitación comunitaria más fuerte, ¿no? Y no podemos volver. Tenemos que avanzar siempre y fortalecernos, ¿no? Entonces, creo que este encuentro es muy importante en este sentido. Y bueno, aprovecho para agradecer a todos, a Mónica, a Berenice, a Laura y a todos de la Universidad de Chile y todos que estamos acompañando acá. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecerle mucho a Mónica porque realmente nos dio un panorama de la rehabilitación comunitaria en Chile. Yo la verdad lo desconocía, y entonces pues bueno, ese panorama me ayudó mucho para identificar similitudes y diferencias con el contexto mexicano. En el caso de Vladimir, también me pareció muy interesante todo el programa que tienen en Brasil, tan fuerte en este campo. Y además, bueno, a mí me pareció que tienes un español muy fluido, aunque nos advertiste que no, yo considero que tienes un español muy fluido. Muchas gracias también por compartir. Y bueno, creo que de retos tenemos muchísimos retos en la investigación, en concreto con lo de la pandemia. Seguramente las tres hemos tenido problemas para el trabajo de campo, o nos ha implicado repensar estrategias para poder trabajar. Y también creo que una de las grandes oportunidades pues ha sido conectarnos, como es el caso de este encuentro que me comentaban no lo habían hecho virtual, y bueno, ahora se pudo tener este encuentro así. Entonces, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Mónica, Berenice, Vladimir. Realmente les agradecemos como núcleo su participación. Y ahora vamos a tener 15 minutitos de pausa, más bien 13 creo que tenemos. Volvemos después con el siguiente bloque, que va a ser sobre el panel de organizaciones, desafíos y oportunidades desde las organizaciones comunitarias de personas con discapacidad, que moderará Geraldine Ortiz.